busca fomentar en los estudiantes el análisis crítico, la comunicación jurídica, la ética profesional y el respeto al debido proceso, que son elementos esenciales para el futuro ejercicio de nuestra profesión. De igual manera, queremos expresar nuestro agradecimiento a los profesionales que nos acompañan y compartirán sus conocimientos y experiencia el día de hoy. En primer lugar, el doctor Juan José Tellez Durán, juez del Tribunal de Sentencia Penal número 2, a la doctora Delta Andina Canavides Ríos, fiscal de materia, al doctor y docente de nuestra universidad, Hernán López López, abogado penalista, y también al doctor y docente de nuestra universidad, doctor José Manuel Carvajal Cortés, abogado penalista también. Su presencia jerárquicamente va a contribuir al estatus y básicamente a la comprensión del perfecto procedimiento que implica esta audiencia. Sin más preámbulo, damos inicio al simulacro taller de audiencia de medidas cautelares. Muchas gracias. Procesales, previa a la instalación de la presente audiencia de consideración de medidas cautelares de detención preventiva formulada por el Ministerio Público en contra del diputado Fernando José Laguna Sosa por la presunta comisión del delito de violación previsto en el artículo 308 del Código Penal. Voy a instalar la presente audiencia y voy a pedir el informe a la señorita secretaria a efectos de que informe si se encuentran todas las partes presentes. La tiene. Tiene presente, habiendo instalado ya la presente audiencia, voy a conceder la palabra al Ministerio Público para que en 5 a 10 minutos pueda formular su solicitud. Tiene la palabra, doctor. Gracias, señor juez. De manera oral, el Ministerio Público va a fundamentar la imputación formal dentro del presente caso, seguido a denuncia de la señora Araceli Mamani Yarachi en contra del señor Fernando José Laguna Sosa por la presunta comisión del delito de violación previsto y sancionado en el artículo 308 del Código Penal. Al efecto, hacer conocer a su autoridad de los antecedentes que se han traído a relación dentro del presente caso. Se conoce de que en la mañana del 25 de octubre de la gestión 2024, la víctima, Araceli Mamani Ayarachi, se encontraba juntamente a su enamorado, Luis Ángel, y el amigo de este, el ahora imputado, señor Fernando José Laguna Sosa, mismos se dirigen rumbo a los balnearios de la localidad de Miraflores de la ciudad de Potosí. En el camino, efectivamente, consumen y comparten bebidas alcohólicas, en este caso cervezas, en una cantidad de 3 o 4 litros. En primer lugar, a su llegada, ingresan a una piscina de los balnearios, en este caso los soldaditos. Posteriormente se dirigen al complejo de Tarapay, lugar donde descansan, y aproximadamente a las 7 de la noche de la misma fecha, la víctima hace despertar a su enamorado Luis y el ahora imputado
por eso que ha efectuado reclamos a este ciudadano, en este caso sale del vehículo, generando una discusión que ocasiona que su enamorado se retire, dejándola en plena carretera con el autofreno, por lo que ambos toman un vehículo para trasladarse a la ciudad de Potosí. Posteriormente se dirigen al domicilio de la víctima, que era en la villa La Rotonda, ya que en inmediaciones de ese lugar el ahora imputado había dejado su movilidad de características movilidad Nissan color crema con placa de control y 56 PS. Llegando al mismo, es decir, abordar el vehículo, el imputado, y en este caso comienza a analizar. En ese trajín, la víctima era dormida y para más comodidad se traslada a la ciudad, quedando en todo caso profundamente. Señor juez, en este caso, despierta la víctima cuando siente que el señor Fernando está amenazada. 7 se encuentra vigente, por cuanto ya está el primer peligro procesal. Por otra parte, señor juez, se han ampliado los riesgos procesales en el artículo 235, numeral 2, en razón de qué. Y esto quiero que conste perfectamente en acta y que todos escuchen. Existe el informe complementario del investigador asignado al caso. En una acta de ampliación de la declaración de la señora víctima Araceli Mamani Garay, ¿qué es lo que refiere la víctima? Señala lo siguiente: yo vine a declarar después de todo el hecho que pasó con esa persona. Mi abogado de nombre Hernán López López, perdón, el abogado Hernán López López, abogado del señor Fernando, me ha estado llamando constantemente y me ha estado refiriendo: ¿cómo estás, Araceli? Transaremos el hecho, es de escasa relevancia. Inclusive me ha convocado a su oficina. Y cuando yo fui a su oficina, ingresé y uno de los familiares del señor Fernando Laguna me ha ofrecido dinero. Primero me ofrecen los papeles de una flota y luego me dicen: te vamos a dar la flota porque no tenemos dinero. Yo simplemente les dije que no lo voy a pensar y que ese momento me sentía muy mal y me fui a mi casa. Constantemente recibía las llamadas del doctor López, donde yo vi al señor que estaba detrás de la puerta pegado. Después que yo ingresé, se ha sentado al lado de mí y me ha empezado a decir de que por favor lleguemos a transar el hecho. Han sido constantes las molestias y los ofrecimientos de poder transar el vehículo. Inclusive, el 6 de abril del presente año, el asistente del doctor López, el señor Gerson, del cual desconozco su apellido, quería obligarme a ir a la oficina del doctor López, con una voz alterada y molesta diciéndome: vamos a su oficina del doctor López, él te va a explicar, tú necesitas hablar con él y necesitas el dinero. Con esta prueba, es decir, con este elemento de convicción, con este informe de la declaración ampliatoria de la víctima, se acredita de que existe existiendo una influencia negativa. Porque ¿qué es lo que dice el artículo 235, numeral 2 del adjetivo penal? Está concurrente el peligro de obstaculización cuando que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctimas, testigos o peritos a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente. ¿Qué es lo que intenta hacer el ahora imputado? A través de su defensa técnica, el doctor López, intentan de que la víctima pueda transar un hecho de violación, pueda callar la verdad, lo cual claramente acredita que está vigente el riesgo procesal del artículo 235 en su numeral 2. Prueba que la vamos a presentar a vuestra autoridad. Por otra parte, señor juez, debemos considerar también que la Constitución Política del Estado, como norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano consagrada en el artículo 410, parágrafo 2 constitucional, establece de que los derechos que protegen a la víctima en el artículo 15, parágrafo 1 y parágrafo 2, de que las mujeres no pueden sufrir violencia, sea psicológica, física o sexual. En el presente caso, vuestra autoridad, bajo los parámetros de la sana crítica, la experiencia, la lógica, tiene que evitar que se aplique la medida cautelar de la detención preventiva por el plazo que ya requiere el Ministerio Público, es decir, 4 meses. También por el
bloque de constitucionalidad, es decir, por tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, existe normativa internacional que ampara y protege a la víctima, entre las cuales tenemos, uno, a la Convención de Belém do Pará, que en sus artículos 3, 4 y 7 establece de que las autoridades jurisdiccionales están en la obligación de tener que actuar con la debida diligencia, de tener que proteger los derechos que amparan a la víctima. Por otra parte, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, en su artículo 1, 2 y 3, establecen estos aspectos, que debe juzgarse con perspectiva de género y proteger en todo momento del proceso investigativo y juicio a la víctima. Por cuanto nos vamos a adherir nuevamente a la solicitud formulada por el Ministerio Público solicitando que vuestra autoridad determine la imposición de la medida cautelar personal en su máximo grado, siendo la detención preventiva por el lapso de 4 meses de la hora imputado Fernando José Laguna Sosa. Es cuanto tenemos a bien fundamental y presentar la prueba hecha mención, señor juez. Muchísimas gracias. Aquí le presento, secretaría, por favor, la documentación que presenta el abogado de la víctima. Tiene la palabra el abogado del acusado. 5 a 10 minutos, doctor. Presidente. Muy buenas tardes, muy buenas noches, presidente, muy buenas noches a todas las partes que se encuentran dentro de este proceso. Nos encontramos, presidente, dentro de un proceso por el delito de violación, inserto en el artículo 308 del procedimiento del Código Penal, mejor dicho. En ese antecedente, el Ministerio Público ha presentado un requerimiento conclusivo de la etapa preliminar, que es la imputación formal, en donde manifiesta que acredita el 233 en sus 3 elementos: probabilidad de autoría, riesgos procesales y además un plazo para la detención preventiva. Ahora, nos toca en realidad, como defensa, primeramente mencionar que el artículo 116 constitucional nos habla acerca de que en todo proceso penal siempre se debe resguardar la presunción de inocencia, vale decir, hasta que no existe una sentencia condenatoria obligatorial. En ese antecedente, presidente, ¿cuál es el relato que nos vierte el Ministerio Público y la parte víctima denunciante? Nos dice de que el 28 de mayo del 2026 se hubiesen transportado de Potosí hacia la localidad de Carapaya a efectos de poder tomar, podríamos decir, un baño entre 3 personas: la señorita ahora víctima, el ahora imputado y el novio de la ahora víctima del incidente. Y que sin embargo al regresar tienen una pelea entre el novio y la ahora víctima denunciante, y motivo de eso les dejan en plena carretera para que posteriormente lleguen a la ciudad de Potosí entre mi cliente y la ahora víctima, y posteriormente caminen o bueno, trabajen como taxi en el auto de mi cliente una vez que hayan llegado a Potosí, y que posteriormente la víctima se cansa, se va a la parte de atrás y en realidad se duerme y despierta cuando mi cliente le estuviese penetrando y sin su consentimiento, y que despierta en un lugar despoblado, más dice en un cerro. Bien. Presidente, en realidad para que exista una imputación objetiva debe cumplirse 3 elementos: tiempo, lugar y forma. El tiempo nos dice por la noche, a eso entre las 11:30 a 12 de la noche. La fecha de la misma manera. Lo que no establece la víctima es el lugar donde se hubiese cometido el delito y además la manera en cómo se ha cometido el delito. La pregunta es, presidente, y es por eso que observamos el 233, numeral 1, probabilidad de autoría por el siguiente hecho. Presidente, nos dice que la víctima estaba durmiendo en la parte de atrás de un taxi y que de repente despierta cuando le está introduciendo su pene a la vagina de la víctima y con toda su ropa hacia arriba. O sea, la pregunta es, presidente, una persona que está durmiendo, porque en ningún momento el Ministerio Público ha demostrado primeramente
de que la víctima estaba en estado de ebriedad, o segundo, que la víctima estaba dopada, para que no pueda darse cuenta de estos aspectos de que ella estaba casi desnuda en un lugar incómodo, con los pies en los hombros de mi cliente, penetrándole y que no se ha dado cuenta. Entonces, algo realmente muy chistoso que nos vengan a colación ante su autoridad. Para nosotros es realmente una denuncia falsa, porque en realidad, si entendemos que hubiera habido una relación sexual, más bien esto podría manifestarse que ha sido consentida, porque la víctima en su momento hubiese aceptado este hecho. Y ese aspecto, en realidad, el Ministerio Público con la parte víctima denunciante no aclaran de qué manera la víctima no se hubiese dado cuenta al momento del hecho ilícito de violación, tal como reza el requerimiento de imputación formal. En ese entendido, presidente, conforme al artículo 233 del Código de Procedimiento Penal, que señala claramente la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad autor del hecho punible, no nos ha presentado cuál es ese elemento para demostrar que es con probabilidad. Este primer requisito del 233 no se cumple. Pero más con respecto a los riesgos procesales, el Ministerio Público nos señala juntamente con la víctima denunciante que estuviera vigente el 234 numeral 7, peligro efectivo para la víctima. Pero es necesario mencionar a su autoridad lo que señala la sentencia constitucional 583, quebrada 2017-2, que señala que los riesgos procesales no se pueden fundar en el boni boni iuris, traducido a probabilidad de autoría. No puede en realidad un riesgo procesal tener que fundarse en el hecho denunciado. ¿Qué nos dice el Tribunal Constitucional? Que no puede establecerse el 234.7 peligro para la víctima en relación a la naturaleza del hecho, ni tampoco puede fundarse, o mejor dicho, tendría que fundarse a los actos que hubiese cometido mi cliente anteriores al hecho con la víctima y posteriores al hecho. Pero si nuestra autoridad lee el requerimiento conclusivo del Ministerio Público, solamente nos habla desventaja, vulnerabilidad, desventaja, vulnerabilidad. Si hablamos de desventaja y vulnerabilidad, en realidad todas las mujeres entonces son vulnerables y todos los hombres tendríamos que estar condenados a una simple denuncia. En ese antecedente, presidente,